El mundo se vuelve intensamente autorreflexivo y sujeto a conocimiento. Entendemos así que las ciencias sociales provienen de la necesidad del hombre de estudiar las relaciones sociales y los grupos de personas. Hola, profe, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan ustedes? ¿A mí? Bueno, buenísimo. Entonces ahí ya entendí cómo era, cómo tengo que hacer. Bueno, y ahora vamos a probar. mm, ay, efectivamente lo sabe. Bueno, no importa. Vamos a abrir de nuevo. ¿Tiene un baño? No, esto me dejó así. Buenas tardes a quienes se están sumando. Mientras estamos esperando que se vaya sumando gente, estamos haciendo unas pruebas técnicas. Quiero hacer una pruebita más. Ujú. Ah, no, ya sé qué hice, claro. No, no. Cuando uno tiene... Bueno, ahora vamos a hacer la prueba. Ustedes me dicen, yo voy a compartir, eh, voy a compartirles esta pantalla con un videito. Y ustedes me dicen si ven y escuchan bien. Bueno, entonces ahora espera. ¿Escuchan ahí? No, vemos bien, profe, pero no escucho. Está bien, o sea que es el mismo criterio que con el audio. Buenísimo. Sí, hay que cambiar una cosa. Esperen que voy a ir al video. Eh, Tengo que cambiar la configuración del micrófono y funcionar bien. La dejo de presentar. Bueno, ahí soluciono un temín familiar. Vamos a, ¿cuántos somos? Somos 34, bastantes. Eh, Vamos a empezar. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, buenísimo. Bueno, buenas tardes. Hola, profe. Eh,
Buenas tardes. Vamos a empezar con la tutoría. Esta es una tutoría de repaso. Por lo general hacemos estas tutorías antes del parcial para que sea una ocasión para que puedan consultar las dudas que tienen, para que podamos recuperar algunas cosas que quizás no quedaron tan claras o bueno, alguna duda puntual. Entonces no es una tutoría expositiva a nivel, como puede ser a lo mejor alguna de las otras tutorías que ya tuvimos, sino que es una tutoría a demanda, si se quiere. Entonces, primero les pregunto si vamos a trabajar, digamos, con las dudas, preguntas que ustedes tengan, comentarios. Vamos a tener en un primer momento ese espacio. Y después yo le traje algunas actividades que en realidad son como ejercicios para que podamos hacer acá juntos y también para que al resolver esos ejercicios podamos también como volver a hablar sobre algunas de las cuestiones que tienen que ver con el parcial. Ustedes saben que en el parcial entra todo el primer eje con el que estuvimos trabajando, y del eje 2 el planteo de los problemas epistemológicos. No el desarrollo de cada problema epistemológico puntual, sino el planteo, cuáles son, bueno, primero qué es la epistemología, cuál es el enfoque de la epistemología, y en segundo lugar, cuáles son los problemas epistemológicos que enfrentan las ciencias sociales, ¿no? O sea, una vez que miramos qué es esto del conocimiento científico, qué implica establecer un límite o definir qué es ciencia y qué no es ciencia, bueno, veamos qué pasa con las ciencias sociales, ¿no? ¿Cómo hacemos para delimitar eso en el caso de las ciencias sociales, que son nuestras ciencias? Bueno, empezamos entonces con las preguntas. Quien tenga alguna pregunta para hacer, puede levantar la mano, la puede hacer en el chat, como quieran. Tomás. Hola, profe, ¿qué tal? Buen día. Hola. Quería hacerle una consulta. En cuanto a lo que es la unidad 2, el eje 2, usted dijo que solamente entra la parte, hasta la parte epistemológica. Sí. ¿Sería abarcando todo el punto 3 y el 4 y 5 iría para el segundo parcial? Claro, lo que vemos nosotros es el planteamiento de los tres problemas epistemológicos. ¿Cuál es la pregunta que se hace en el primer problema? ¿Cuál es la que se hace en el segundo? ¿Y cuál es la que se hace en el tercero? Pero no vemos el desarrollo de esos problemas. Ok, y la otra preguntita que tenía es, en un apartado del libro, del eje 2, dice la explicación científica en las ciencias naturales. No me queda muy en claro lo que quiere referirse al segundo párrafo de ese texto, no sé si lo tiene a mano. No, ¿me lo puedes leer? Así también Sí. lo compartimos para quienes están conectados también. Dice, ahora bien, si ya no pretende discernir el sentido general de todo lo que existe, el observador científico se coloca en una situación de exterioridad en relación a la parcela que observa o sobre la cual experimenta. El objeto se recorta positivamente como algo que es observable y medible por un sujeto que no está involucrado. A este desplazamiento en el lenguaje científico de voluntad y de totalidad hacia la explicación del orden en recortes de la realidad delimitados, el filósofo y el sociólogo Comte lo denomina el paso del pensamiento metafísico al positivo. Sí, ahí está hablando de una de las características que tiene la perspectiva naturalista o la perspectiva positivista de ciencias, que es justamente la perspectiva que propone que las ciencias sociales pueden utilizar el mismo método que las ciencias naturales, ¿no? O que metodológicamente pueden compartir la manera de acceder al conocimiento. Y entonces, la característica que tiene la relación entre el investigador y lo que investiga es esa relación de exterioridad, es decir, puedo analizar un fenómeno social de una manera aséptica, objetiva, sin que interfieran mis sentimientos, mis
mis prejuicios, mis creencias, mi estado de ánimo, puedo tomar una distancia respecto de esto que investigo, y por eso ahí habla de esa relación de exterioridad, ¿no? Y de una mirada positiva de la cosa. Digamos, el positivismo, o esta idea de lo positivo, tiene que ver con esa idea de la base empírica, ¿no? Para el positivismo, lo que existe, lo que yo puedo investigar, lo que puedo conocer, es lo positivo, es decir, lo que es. Eso es lo que es real, lo que yo veo, toco, miro, palpo y está ahí, ¿no? No me lo tengo que imaginar, sino que es lo que está ahí. Eso que es positivo y que lo veo, lo puedo analizar como si fuera un fenómeno de las ciencias naturales, como hace un investigador de las ciencias naturales, con una relación de exterioridad o de objetividad, o sea, sin involucrarme con esto que yo estoy investigando, ¿no? Ahí, al final, hace referencia a Comte. Comte es un sociólogo que es quien inaugura, digamos, el método de la sociología, y Comte hablaba de este paso, digamos, que las ciencias sociales implican pasar del estadio metafísico al positivo. ¿Por qué? Porque el estadio metafísico es el modo propio de la religión, propio de la filosofía, es un modo de conocer que no requiere base empírica, ¿no? O sea, la reflexión que hace la religión, por ejemplo, el modo en el que la religión conoce, o el modo en el que la filosofía conoce, no necesita base empírica. Yo puedo preguntarme por el alma, por la naturaleza del alma humana, las características que tiene el alma humana, y no tengo base empírica de eso, porque quién sabe dónde está el alma humana, si no tiene el alma una existencia positiva, ¿no? Para Comte, ese era un estadio de conocimiento que veníamos teniendo antes de que aparecieran las ciencias sociales, ¿no? El modo de conocer lo humano estaba en un estadio metafísico. O sea, se conocía, pero para Comte eso era re poco riguroso, ¿no? O sea, bueno, era un tipo de conocimiento, pero era un tipo de conocimiento, él decía, metafísico, sin base empírica, que estaba basado en la especulación, que era incontrastable, ¿no? Porque es muy difícil, si yo digo que el alma es, o que el hombre es naturalmente bueno o naturalmente malo, o que el alma es eterna y perdura más allá de la muerte, y otro dice que no, bueno, ¿cómo hacemos contrastar eso? No podemos, ¿no? Las ciencias sociales, la adopción del método científico para las ciencias sociales, y no cualquier método, sino el mismo método que usan las ciencias naturales, garantiza para Comte que pasemos de conocer lo social por ese método, por esa condición metafísica, a conocer por este estado positivo, es decir, un estado científico, empírico, que contrasta, que permite contrastar los fenómenos con la realidad, que permite que un investigador sea objetivo y que aborde el estudio de ese conocimiento de una manera objetiva, ¿no? Sin involucrarse. El primer sociólogo, por ejemplo, no el primer sociólogo, sino el que realiza el primer estudio sobre la sociedad desde la sociología, que fue Durkheim, hace, por ejemplo, un estudio sobre el suicidio en Europa. Él era francés, y entonces lo que mira es, analiza las tasas de suicidios en Europa, ¿no? Y bueno, y él analiza la correlación que existe también, ¿no? Bien positivista. Esta idea de que hay una especie de relación causa-efecto entre un fenómeno y otro, ¿no? Entonces él decía, bueno, así como el crecimiento de una planta se puede explicar porque recibe cierta cantidad de agua, luz y nutrientes y no sé cuántas cosas más, bueno, un fenómeno como el suicidio se puede explicar por otros hechos sociales. Entonces mira la correlación que hay entre el suicidio, las tasas de suicidio y los niveles de integración social, ¿no? Y él descubre que, bueno, cuanto más integrada está una persona socialmente, porque participa en organizaciones barriales o comunitarias o religiosas, porque está casada, porque tiene familiares y pertenece a un círculo familiar y tiene su propia familia, porque pertenece a una religión. Para él la religión católica daba mayores niveles de integración que la protestante, por ejemplo. Entonces él llega a esa conclusión de que
las tasas de suicidio dependen del nivel de integración social, ¿no? Entonces, cuanto mayor es la integración social de una persona, menor tendencia a el suicidio, ¿no? Entonces, digo esto porque es un tema súper delicado el que analiza Durkheim, pero lo analiza desde esa perspectiva, ¿no? Como dice el texto, con una relación de exterioridad, es decir, bueno, yo soy el investigador y puedo analizar este fenómeno sin comprometerme, sin tener ninguna, digamos, sin que mis prejuicios o mis ideas influyan en lo que yo estoy investigando, y lo puedo investigar como si fuera cualquier fenómeno positivo, ¿no? Busco correlaciones, busco una relación causal entre un fenómeno social y otro, lo miro desde una perspectiva bien positivista. ¿Se entiende? Sí, profe, entonces Comte estaría dentro de la visión estándar, por decirlo de alguna forma, ¿no? En realidad lo ubicamos dentro del positivismo. La visión estándar tiene más que ver con una mirada o con una lectura con una lectura de la historia, digamos, con una mirada sobre la historia. Podríamos decir que sí, pero como es un científico y como estamos hablando de su posicionamiento científico, en realidad lo más correcto sería ubicarlo dentro del positivismo. Sí, sí. Perdón, me voy a haber expresado bastante mal. Me refiero a que él considera que para que la ciencia social sea ciencia, tiene que alcanzar el canon de las ciencias naturales. Exacto. Eso tiene que ver con el primer problema epistemológico, ¿no? Bien, perfecto, profe. Sí, las ciencias sociales tienen que seguir el mismo método, son metodológicamente similares a esto de la unidad epistémica de la ciencia, ¿no? Bueno, para Comte, claramente hay unidad epistémica. Las ciencias sociales siguen el mismo método de las ciencias naturales. Pueden tener, por supuesto, otro objeto de estudio, porque analizan lo social, pueden tener otras preguntas, otros intereses, pero la metodología, el procedimiento es el mismo que el de las ciencias naturales, porque eso garantiza la rigurosidad del conocimiento científico, ¿no? Entonces, por un lado, ahí estamos hablando de ese primer problema, ¿no? Del primer problema epistemológico. Genial, profe. Muchas gracias. Buenísimo. Lorena. Profe, mi consulta es si el punto 3 del apunte ingresa al parcial, por lo que dijo hace rato que solamente se haría el planteo de los problemas epistemológicos. ¿El punto 3 no sería más lo que es el desarrollo? No tengo muy bien claro cuál es el punto 3. Entonces, puedo decir, díganme ustedes cómo es el punto 3, porque no el tengo punto más... 3 habla del debate sobre la comprensión y explicación de las ciencias sociales. La pregunta del compañero es uno de los apartados del punto 3. Claro, ese punto no, sería el punto 1 y el punto 2. Y el punto 2. Perfecto, claro, eso quería los problemas. Claro, que es el planteo solamente. Sí. Bien, perfecto, gracias, profe. Ceci, buenas tardes. Hola, Ece. Ahí Marco tiene una duda en el chat, pregunta sobre el método de evaluación, si es tipo parcial, no entiendo a lo que refiere, o si no, ¿cómo es? Es tipo parcial, es un parcial. Es un parcial en el que nosotros les vamos a dar las consignas, se las vamos a dar ya les digo, porque tengo mucha confusión con las fechas. Espérenme un minutito. Perdón, Ceci, el 3. Buenas tardes. El 3. El 3. Hola, Susi. Y tienen tiempo hasta, creo que es el 5. El 5, exacto. Ustedes van a tener las consignas para resolver el parcial el día 3 y tienen tiempo hasta el 5 para entregarlo. O sea que es un parcial que ustedes lo pueden hacer a su tiempo, en su casa y a libro abierto, ¿no? Porque lo van a hacer en su casa como ustedes quieran. Por supuesto que las preguntas de ese parcial, sí, ya te entusiasmaste, Marco, pero atención, que las preguntas de ese parcial
son preguntas que, por supuesto, no son textuales. No es que ustedes buscan y en el párrafo 2 de coso está ahí la respuesta. Son preguntas que son preguntas de relación, son preguntas de aplicación, son preguntas exactas a desarrollar y pensar, que supone el estudio previo. O sea, si ustedes no vienen estudiando y previamente no han digamos, mirado el material así concienzudamente, por más que tengan ese tiempo, va a ser muy difícil mirar el material, resolver la pregunta, etc. ¿Sí? Entonces, son preguntas, son tres, en realidad van a ser como 3 consignas, va a haber algunas consignas que van a tener a su vez algunos puntos específicos para desarrollar, pero todas son preguntas a desarrollar, en donde la idea es eso, que ustedes relacionen, que apliquen, que ubiquen a lo mejor algún planteo dentro de alguna perspectiva. Esto que planteó recién Tomás podría ser perfectamente un ejercicio del parcial, ¿no? Esto es decir, bueno, tengo este párrafo, acá tenemos a Comte que nos está diciendo esto, bueno, esto ¿en qué problema epistemológico lo ubicaríamos? ¿No? ¿A qué perspectiva correspondería? ¿No? ¿Cómo miramos esto que dice Comte con relación al primer problema epistemológico? ¿Cómo lo miramos con relación al segundo problema epistemológico? ¿No? Entonces, son preguntas de ese estilo, para que relacionen, piensen y pongan en juego lo que estuvimos viendo hasta ahora. Romina exige sus notas, sí, ya estamos en eso. Este fin de semana, y se los vamos a terminar de dar. Yo soy una deudora de devoluciones, así que les pido disculpas a quienes todavía no les devolví, pero estamos en eso. Yo estoy en eso, por lo menos. Somos 12, si yo también no termino todavía y no quiero mandar a nadie porque si no empiezan que sí, que yo recibí la mía, pero mi compañero me pregunta o mi compañero lo recibió y yo no. Entonces, cuando termine de ver todos, le voy a subir a todos porque la verdad que son muchos, me tocaron muchos, participaron todos. Sí, además la corrección no es para excusarnos, como ven, estamos acá dando la cara. Pero bueno, hay que mirar, porque es la intervención en el foro y el audio, y eso lo tenemos que mirar para la dupla, y cómo fueron las intervenciones en el foro, bueno, tiene su tiempo, ¿no? Pero la idea es que por supuesto tengan esas devoluciones antes del parcial, así que para este fin de semana lunes a más tardar, vamos a intentar hacérselas. Nos ponemos al día. Ponemos al día. Mari Carmen, no, arriba hay otra. Marco, ¿la forma de entregarlo va a ser sacándole una foto? No, va a ser en un Word o en un PDF. No, ustedes lo van a poder hacer en un Word y lo suben y lo entregan así de esa manera. Va a tener seguramente el formato de un buzón de tarea en el aula. Mari Carmen, ¿hasta qué horario del 5 de abril? Por lo general es hasta 23:59, o sea, durante todo el día. Pero bueno, no definimos todavía, pero cuando ustedes tengan las consignas del parcial, ahí les vamos a indicar cuál es el límite de tiempo y a qué hora específica, hasta qué hora tienen tiempo para poder hacer la entrega. ¿Sí? Sí. Hacerle la aclaración que durante el día 3 también estén pendientes en el aula virtual, que estén entrando constantemente para poder verificar a qué hora se sube el parcial, las pautas que van a estar especificadas en el parcial y hasta qué hora del día 5 se puede entregar, ¿sí? Así que estén muy atentos a eso. Sí. Vamos a mandar también un mensaje desde el foro, desde novedades, un mensaje como el que les llegó para la tutoría de hoy. Así que bueno, el aula o el mail, estén atentos a eso porque ahí vamos a ir avisando. Bueno, Andrés pregunta por una hora. No sé, no sabría decirte una hora. Probablemente a la mañana, pero sí, en principio va a ser el 3 a la mañana para que tengan 3, 4, 5. Bueno, Agustina pregunta, hola Agustina, si desaprobas la actividad práctica para la promoción, no. Para mantener la situación, digamos, promocional,
Sí, el requisito es haber participado en la actividad, aunque no se la haya aprobado. O sea, la actividad hay tres resultados de la primera actividad. Una es la actividad aprobada. La actividad aprobada implica que, digamos, que la actividad responde a la consigna, que cumple los objetivos, porque en las intervenciones del foro y en el audio se logra hacer lo que proponíamos en la consigna, que era esto de identificar un hito y poder vincular ese hito histórico con el surgimiento de las ciencias sociales. Entonces, quienes pueden hacer eso, la actividad está aprobada. La segunda opción es que la actividad no esté aprobada porque en algunas de esas dos instancias faltó especialmente la vinculación, que es el problema que hay, digamos, mayormente, por lo menos de lo que he visto y de lo que conversamos nosotras en nuestra reunión. Esto de que hubo algunas dificultades en poder establecer esa vinculación entre los hitos y el surgimiento de la ciencia social. En este caso, la actividad está no aprobada, pero mantiene la condición de promocional, porque lo que nosotros rescatamos ahí es la participación, es decir, son personas que participaron, que hicieron el intento, que hicieron el trabajo, pero bueno, faltó un poquito para cumplir el objetivo. Y el tercer resultado es el de alguien que está ausente. Por más que haya participado, consideramos que, digamos, no consideramos como que haya efectivamente participado en la actividad, porque no cumple algunos de los requisitos, o porque no intervino en el foro en tiempo y forma, o porque tanto en el foro como en el audio no hay digamos, un respeto con las definiciones formales que nosotros pedíamos, o porque, no sé, en el audio toman un solo hito y no toman hito. Se acaban de incivilizar todos mis perros, ustedes disculpen. Entonces, en ese caso, ahí es un ausente, y esa condición de ausente sí, es la condición que hace de no acceder a la promoción, ¿no? O sea, para poder acceder a la promoción, el resultado de la actividad tiene que ser aprobado o no aprobado, pero hecha, digamos, presente en la actividad. Sí, es la actividad del audio. Perdón, una de las cosas que más se repite, Cecilia, también en la actividad, que esto lo tenemos que aclarar, es que muchos tomaron prácticamente lo mismo que decía un compañero anterior, en lugar de profundizar o continuar con la intervención. Y después, esto lo cuento y lo digo con anticipación, esa persona que no avanzó tanto y resulta que después en el audio hay un avance bastante importante, pero a ver, me queda la duda a mí, sí, porque esa intervención la hizo casi copiando otra, y después en el audio, y a mí eso me genera duda también, el audio en dupla, y yo no sé si es que realmente esa persona, entonces también estoy con ese problema, esa disquisición en si darle, digamos, ponerlo como ausente o reprobarlo, por ejemplo, que podría ser la otra posición, pero bueno. Y hay un caso que particularmente, por ejemplo, hay una intervención, las intervenciones fueron varias, fueron muy buenas, y otra persona que la intervención no sumó nada, y el audio está bastante bien. Entonces yo creo que el audio corresponde a quien intervino, porque inclusive rescata mucho de lo que esa persona escribió. Entonces ahí también hay unos problemitas esto de la dupla. Sí, de todos modos le vamos a hacer una devolución, y ahí les vamos a explicar las razones por las cuales está aprobado, no aprobado o no se considera la participación, así que ustedes ahí van a poder saber, porque bueno, por ahí depende mucho del caso puntual, más allá de que tenemos estos criterios generales, que eran los criterios que estaban previstos en la consigna. Después, bueno, la corrección sucede en estas cosas que, bueno, como dice la Susi, pero eso se los vamos a explicitar cuando hacemos la devolución. Bueno, Luciano retoma la pregunta de una compañera. La unidad 2 entraría hasta el punto 2, sin tener en cuenta el punto 3, que habla del debate sobre comprensión y explicación de las ciencias sociales. ¿Es correcto? Sí, señor, es correcto. Entra hasta el punto 2. ¿Eso querías preguntar, Luciano? ¿Que bajaste la mano?
Sí, profe, era eso, justamente. Pasa que como vi que estaban todos escribiendo directamente, bueno, me pareció más práctico, así cuando tenía tiempo leía. Otra de las cosas, por ejemplo, con el tema del parcial, para aclararle, seguramente que va a estar, digamos, dentro de las consignas, la forma de trabajo, cómo lo tienen que subir. Una de las cosas principales que por ahí nosotros le ponemos cantidad de palabras, ¿sí? O la cantidad de líneas que tienen que escribir, por ejemplo, o digamos, presentarlo de alguna manera específico, nosotros eso también nos fijamos, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Generalmente pedimos en un procesador de texto, pedimos en un Word, y por ahí recibimos algunos parciales, como nos ha pasado con los audios, que no podíamos abrir los audios y teníamos que comunicarnos con ustedes para que nos vuelvan a enviar el audio por otro, porque no respetaron, por ejemplo, y bueno, hay uno que hasta el día de hoy a mí todavía no me contestó, no me lo reenvió, entonces se complica también eso. Pero las pautas formales van a estar, y les pedimos por favor que las respeten, y la forma en que lo van a subir y todo lo demás. Y otra cosa, nos pasa que dicen, no, porque estuve, supongamos que vence el 5 a las 23:59. Ay, no, pero yo estuve desde las, no sé, desde las 12 menos 10 intentando subir. Y bueno, a ver, puede pasar alguna situación en particular, no esperen hasta último momento para subir el parcial, ¿sí? Porque a veces pasa esto, y entonces empiezan a mandarnos los parciales por mail, y el buzón de envío es el buzón de envío, y es lo que nosotros tomamos, ¿sí? Y si se cerró, se cerró. ¿De acuerdo? Así que tengan en cuenta esto, porque pueden tener problemas de internet que no les permite subir el archivo. Recuerden siempre, una vez que lo suben, van a tener que pongan guardar, porque si no nos aparece en borrador, por ejemplo, y a ustedes no les termina de confirmar el envío. Así que una vez que suben, pongan confirmar el envío, ¿sí? Esto también es un error bastante común cuando tienen que enviar el parcial. Perfecto, profe, gracias. De nada. Una cosita más, Ceci, si me permitís. ¿Sí? Si llegan a tener un problema con el aula virtual, que no sé, no les aparece el buzón de entrega o esas cosas, pónganlo en el foro administrativo, que vamos a estar atentas ¿cómo se dice? A eso, cualquier consulta que surja de ahí. Y es la única forma de entregar el parcial, por la duda. Recuerdo hace un par de años, creo que fue, que habían dicho si nos podían entregar el parcial en papel. No sé si se acuerdan de eso, chicas. Bueno, eso no se puede hacer, solamente se entrega a partir del buzón, ¿sí? Así que ténganlo presente. Entonces, cualquier consulta que tengan o algún problemita que tengan con el aula virtual, lo ponen en el foro administrativo y lo vemos. Eso más. Bueno, ¿hay más preguntas? Bueno, les propongo, si quieren, que hagamos algunos de estos ejercicios y a lo mejor ahí si salen otras preguntas o cosas que se les van ocurriendo, ahí las vamos charlando. Bueno, mi estufa que acaba de... Bueno, estamos bien, estamos todos bien. Bueno, retomando sobre el primer eje, así como cuáles serían los grandes temas que nosotros planteamos en este primer eje, tienen que ver con las ciencias sociales, con el surgimiento de las ciencias sociales y con la época en la que surgen las ciencias sociales, que es la modernidad, y bueno, con poder entender por qué las ciencias sociales surgen en este momento, qué pasa en la modernidad que la hace una época especial para que las ciencias sociales puedan institucionalizarse y puedan consolidarse como conocimiento científico y enseñarse, etcétera. Y cómo en esa mirada, en esa forma de leer o de entender
el surgimiento de las ciencias sociales en este contexto, nosotros les proponíamos esto de poder identificar dos miradas, que son la mirada de la visión estándar y la mirada de la visión crítica. ¿Qué son eso? Son perspectivas, son lecturas, ¿no? Es como cuando en historia, por ejemplo, se habla de la historia oficial y el revisionismo histórico, ¿no? Bueno, son lecturas, ¿no? Hay una mirada oficial sobre la historia, que es la forma en la que se escribió la historia en un periodo histórico, en un momento que quizás ocultó ciertos conflictos o priorizó un análisis o una lectura de los hechos más favorable a cierto sector social. Bueno, es una manera de leer la historia. Después viene el revisionismo y bueno, esos mismos acontecimientos, esos mismos hechos históricos, los mira, los lee desde otra perspectiva, propone un análisis alternativo, hace foco en los hechos que no se contaron, que se obviaron, que se silenciaron o que se contaron de una manera más favorable. Esto de que la historia, escucharon esto de la canción, si la historia la escriben los que ganan, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? Bueno, hay distintas maneras de mirar la historia. Un poco eso es lo que son la visión estándar y la visión crítica. Son dos perspectivas, dos maneras de mirar un mismo hecho, que en este caso, a nosotros, el hecho que nos interesa, el hecho histórico, digamos, la condición de la historia, como en este caso suyo que nosotros miramos ahora, es la modernidad y el surgimiento de las ciencias sociales desde estas dos perspectivas. Entonces, les propongo esta pregunta, que es una pregunta como un punto de partida para que conversemos un poco sobre estas dos visiones. Sí, la historia la escriben los que ganan casi siempre, pero como dice la canción, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Bueno, acá les voy a poner una pregunta, les voy a compartir una pregunta, es una afirmación en realidad, y les va a aparecer a ustedes, cuando ahí tienen el Meet, abajo a la derecha, tienen un dibujito que tiene un triángulo, un cuadradito y un redondel. Si ustedes, ahora cuando yo les avise, si a ustedes no les aparece, hacen clic ahí y van a ver que les va a aparecer esta afirmación y ustedes tienen que votar y decir si esta afirmación es correcta o no. ¿Sí? Tiene que ver con la visión estándar y con la visión crítica. Bueno, allá vamos a mostrar los resultados a todo el mundo y ahí vamos. Si no la ven o si no les aparece, vayan ahí a ese dibujo con el triángulo cuadrado y redondo. ¿Dónde dijo, profe, que vayamos si no la vemos? En el extremo inferior derecho, tienen al lado del cuadradito del chat, tienen un dibujo que tiene un triangulito, un cuadrado y un redondel, un círculo. Sí, ahí lo vi, gracias. Hacen clic ahí y les va a aparecer la pregunta. Hay 3 votos hasta ahora. Aparece en la sección encuestas, por si las dudas. Eso. Sí, si vos decirles ese, porque yo lo veo distinto. Claro, va ahí ahí donde dice ese triangulito, cuadradito y circulito que decía Ceci, hacen clic ahí y les va a aparecer una serie de opciones. Van a la primera que dice encuestas y ahí les aparece la encuesta y ahí votan. Chan. Ah, bueno, el no se está recuperando de la paliza que le estaba dando el sí. Bueno, somos 51, hasta ahora tenemos 16 votos, 17, vamos a, por lo menos que tengamos unos 30 votos, y vemos qué pasó. Ahí tenemos 24 votos, 22 votos. $25 votos. Esto se está poniendo parejo. Profe, tengo una pregunta. ¿A qué se refiere con base material?
Base material son las condiciones objetivas, digamos, los hechos que suceden en la realidad, los enfrentamientos, los descubrimientos tecnológicos, el modo de producción económico, lo que sucede en la realidad, no lo que se piensa sobre la realidad, sino lo que sucede, los hechos. Gracias. Bueno, tenemos 32 votos. Vamos a terminar, voy a poner para mostrar y vamos a terminar la encuesta. Bueno, tenemos 33 votos en total, tenemos 18 votos por la positiva y 15 votos por la negativa. O sea, una frase muy polémica, ¿no? La vamos a revisar entre todos. Mientras que la visión estándar enfatiza la fuerza de las ideas que permitieron el avance de la modernidad, la visión crítica se centra en la base material de los acontecimientos históricos que caracterizaron este proceso. Es decir, esto que decíamos recién. Bueno, ¿qué cosas materiales, tecnológicas, económicas, físicas, las guerras, los enfrentamientos, ¿no? Lo que sucedió en la realidad, más allá que de la manera de entender la realidad, como digamos, la clave de lectura fundamental de este proceso. Bueno, quienes dijeron que sí, ¿alguien se anima a decir por qué dirían que sí? Yo dije que sí. ¿Te animas a decir por qué? ¿O por qué dirías que sí? Porque veo las diferencias entre la visión estándar y la visión crítica, y creo que la visión estándar sí se enfocó mucho en el proceso de modernización, y después la visión crítica se enfocó mucho en lo que es los hechos que dieron la Revolución Francesa, el liberalismo, el capitalismo. Para mí eso era como un hecho material, y por eso un poco así. Me parece que era así. No sé si me equivoqué, ya estoy dudando. ¿Y quienes dijeron que no? ¿Alguien que dice que no? ¿Qué diría? ¿Qué respondería a esto que plantea Daniela? ¿Por qué no? Profe, en realidad mi no es por la segunda parte de la afirmación. Yo entendí que no era una crítica a lo que pasaba porque era una realidad, sino que a los resultados de cada cosa. Es como que cuestionaba todo. Entonces no sería la historia lo que se critica, sino el resultado de la historia. Es mi visión. Bien, bueno, ahí tenemos una primera clave para entender las diferencias, porque en realidad lo que estamos discutiendo es cuál es la diferencia entre estas dos visiones. ¿Qué es lo que diferencia la manera de leer la realidad, en este caso el proceso de la modernidad, que tiene la visión estándar y la visión crítica, ¿no? Lo que dice esta afirmación es que lo que las diferencia es que es el objeto que observan, ¿no? Una visión, la visión estándar pone el énfasis en las ideas, ¿no? En, bueno, las representaciones del mundo, la importancia del razonamiento, y otra visión, en realidad, prioriza otro objeto, no le interesan las ideas, sino que le interesan los hechos. ¿Qué pasó y cómo eso que pasó explica el surgimiento de la modernidad, ¿no? Eso es lo que estamos intentando desentrañar. ¿Cuál sería la clave que distingue estas dos visiones? Marco dice, comparto con Claudia, es la crítica a los avances o procesos, pero de todos, dice Marco, ¿no? Es decir, acá lo que plantean Marco y Claudia es que lo que dirían es que la clave de lectura, o la clave que diferencia estas dos visiones, no tiene que ver con el objeto, sino que tiene que ver con la crítica, ¿no? La mirada que tiene la visión estándar es una mirada que de alguna manera Casullo usa un término que me lo anoté para compartirlo porque me pareció que es clave cuando pensamos en esta mirada. La visión estándar objetiviza la historia, ¿no? Un poco esto que hablábamos hace un rato cuando decíamos que el positivismo
mira a la historia, a la realidad, a un fenómeno concreto, como si fuera una cosa, como una cosa externa, objetiva, positiva, ¿no? Entonces, la visión estándar no cuestiona, no complejiza eso que pasó, no lo mira desde una perspectiva crítica, poniendo énfasis en los conflictos, en las contradicciones, en las desigualdades, que eso sí es algo que hace la visión crítica. Entonces, esa afirmación no es correcta, en principio, porque lo que distingue a ambas perspectivas no tiene que ver con el objeto, sino que tiene que ver con la presencia o no de una mirada crítica, revisionista, sobre esos acontecimientos. A la visión estándar también le interesan los acontecimientos, o esto que diríamos la base material, ¿no? Para la visión estándar, también para entender el surgimiento de las ciencias sociales, es importante entender que tuvimos una serie de acontecimientos objetivos, materiales, no sé, tuvimos la invención de la imprenta, que fue importante para el surgimiento de las ciencias sociales y la revolución protestante. La revolución industrial fue un hecho que fue importante porque, bueno, tuvo una serie de consecuencias sociales e implicó sobre todo el gran avance del conocimiento aplicado a la producción, ¿no? De hecho, bueno, las primeras teorías de la administración también surgen en ese contexto. Entonces la revolución industrial fue importante para el desarrollo de las disciplinas que estudiaban esos procesos productivos. Y tan importantes como esa base material eran también las ideas, ¿no? Bueno, también para la visión estándar hubo una racionalización del mundo que reemplazó esa mirada religiosa o teocéntrica, ¿no? Pero la lectura que hace la visión estándar es una lectura que no problematiza todo ese proceso, ¿no? Lo que plantea es que hay una especie de devenir histórico con una serie de acontecimientos que van marcando la necesidad en un primer momento y la importancia que va teniendo el conocimiento científico y las ciencias sociales para ir comprendiendo la realidad, para ir generando nuevos avances y nuevos progresos en la sociedad, siempre desde esta idea de progreso, y que esa es una manera de entender por qué las ciencias sociales surgen en este momento histórico. En cambio, para la visión crítica, la clave de lectura es el conflicto, ¿no? Entonces, va a tomar los mismos acontecimientos, porque también la visión crítica va a mirar los procesos de ruptura que implicó la Reforma Protestante, va a mirar la Revolución Industrial y cómo esa Revolución Industrial generó desigualdades, porque generó la urbanización, la concentración de personas en las ciudades, el trabajo infantil, el trabajo en condiciones muy precarias, esta idea del conflicto permanente, ¿no? Y esta duda o esta mirada como más crítica o entre signos de pregunta de la idea de progreso, ¿no? O sea, hasta qué punto también la modernidad y la ciencia siempre va hacia el progreso, ¿no? O en realidad es un instrumento que no necesariamente está vinculado con el progreso, sino que está vinculado con, bueno, un conocimiento que sirve a ciertos intereses, que sirve para controlar el cambio social, que sirve para gobernar, que sirve para conocer, pero que no necesariamente es algo que nos lleva a la verdad, ¿no? Como se puede leer desde la visión estándar, ¿no? Esta idea de que, bueno, la ciencia, el desarrollo del conocimiento científico nos lleva a la verdad. Bueno, la visión crítica a eso lo pondría en duda, ¿no? Diría, bueno, el conocimiento científico, no sé hasta qué punto nos lleva al progreso. Es un conocimiento que está ahí metido en el medio de la batalla, que está al servicio de ciertos intereses y que sirve para conocer la realidad, para contener el cambio, todo esto que nos dice Vale, ¿no? ¿Hay comentarios en el chat? ¿Algo? Tengo entendido que la visión crítica analizaba más la importancia de dichos hitos históricos que generaban cambio en la sociedad para poder entenderla. Es correcto. Sí, es correcto, pero también le importan las ideas, ¿no? O sea,
para la visión estándar, o desde la visión estándar, es fundamental entender el surgimiento de las ciencias sociales de la mano del triunfo del liberalismo. Y el liberalismo es una ideología, ¿no? Forma parte del mundo de las ideas, ¿no? Pero la visión estándar, cuando hacemos la lectura de la modernidad y del surgimiento de las ciencias sociales desde la visión crítica, una de las cosas que podemos mirar es que las ciencias sociales surgieron como surgieron, porque surgieron de la mano del liberalismo, ¿no? Y entonces surgieron con esa mirada compartimentada de la realidad social, ¿no? Bueno, por un lado estudiamos lo económico, por otro lado estudiamos lo social, por otro lado miramos lo individual, y también surgieron en el marco del liberalismo, del triunfo del liberalismo, muy preocupadas por hacer manejable el cambio, ¿no? Que es algo muy propio de la ideología liberal. Entonces, para la perspectiva crítica, para la visión crítica, necesitamos entender las ideas y necesitamos entender los mitos para poder comprender por qué surgieron las ciencias sociales. Pero la clave de lectura es la clave del conflicto, digamos, ¿no? O de las desigualdades, o de los intereses que había en juego al momento del surgimiento de las ciencias sociales. En cambio, la visión estándar puede mirar también las ideas, los hitos, pero no lo problematiza, ¿no? Lo considera como una combinación, digamos, de acontecimientos y de ideas que van permitiendo el avance de la sociedad, ¿no? Que le permiten a una sociedad ir haciéndose cada vez más compleja, cada vez más completa, cada vez mejor, porque avanza el conocimiento, aprendemos nuevas cosas, desarrollamos nuevas aptitudes, conquistamos nuevos territorios, ¿no? Es como una mirada mucho más optimista sobre el mundo. La mirada de la visión estándar es una mirada optimista sobre el progreso de la razón, el progreso de la ciencia, ¿no? En cambio, la mirada de la visión crítica es un poco más pesimista, ¿no? Porque en realidad lo que mira es, bueno, ¿qué hay detrás de esto, de la aparición de las ciencias sociales, ¿no? ¿Por qué surgen? ¿A quién les sirven, ¿no? ¿Por qué este conocimiento científico aparece ahora? ¿A quién les sirve realmente que tengamos estas ciencias sociales y este conocimiento, ¿no? ¿Y por qué es así y no es un conocimiento, no sé, que mira todas las dimensiones de la realidad vinculadas, ¿no? Relacionadas? Y nos propone, en cambio, ver la economía, la sociedad, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe, mil gracias. ¿Sí? ¿El resto? Con todo esto, perdón Ceci, con todo esto que dijiste, estaría bueno que si más o menos quieren ver el eje de o sea, la primera parte del eje, pueden agarrar cualquier hecho histórico, como hicieron en el trabajo, y analizarlo desde ambas visiones. Tipo, bueno, en este hecho histórico, bueno, ¿qué puedo encontrar de lo que me enseñaron de la visión tradicional? De la visión estándar. ¿Qué puedo encontrar de lo que veo de la crítica? O sea, ¿qué se critica? ¿A dónde va eso? ¿Cuáles son las bases de quienes promulgan este cambio? Todo esto, ¿cómo lo ven? Todo eso se puede hacer como un ejercicio de acá al examen que es la semana que viene, incluso para cualquier ámbito de la vida, ¿sí? Bueno, acá tengo otro ejercicio que va en esa línea de lo que dice el S, para que lo pensemos. De nuevo, les va a aparecer una afirmación, que esta afirmación está extraída de la actividad 1. O sea, alguien de ustedes, que a lo mejor está acá, no sé quién es porque no noté de quién era, pero es un aporte, no me acuerdo si era en el foro o en el audio, de alguien de ustedes que escribió esto. Y entonces ahora lo compartimos para que veamos dónde, digamos, desde qué perspectiva está planteado esto que plantea esta afirmación. Ustedes ahí dicen si es de la visión estándar o de la visión crítica. Ahí va. ¿La están viendo?
Si no lo ven, les aviso de vuelta, van a los 3 simbolitos No, esos. profe, se ve solamente la encuesta 1. Más abajo, tenés que bajar un poco, Lorena. Ah, Quizás tenga que salir y volver a entrar. A mí me pasó lo mismo. Me bueno. adelanté y entré antes de que abran la encuesta, digamos. Ah, claro. Ahí están apareciendo votos. Por 15 votos. ¿25? ¿Qué? ¿Ese es un neologismo o es un error de tipeo, Franco? Traducí. Ah, ¿qué pasó? ¿Ya votaste? Estamos votando, respondiendo, en realidad, esta encuesta. Ahí, Franco, tenés que ir a donde, abajo a la derecha del Meet. Vayan, a ver, quienes no pueden verlo, vayan abajo a la derecha en la pantalla del Meet, ¿sí? Y van a tener los 3 simbolitos, triangulito, cuadrado y redondo. Van ahí, hacen clic izquierdo ahí, entran donde dice encuestas, y ahí van a encontrar la encuesta y tienen que votar. ¿Sí? Si esa afirmación que está ahí, les parece que es una afirmación que está planteada desde la visión estándar o desde la visión crítica. Derechos de autor al alumno o alumna que... Eso, que no sé, si está acá, bueno, después arreglamos, pero esa no está, no aclaramos la fuente. Bueno, tenemos 31 votos, 33 votos, muy bien, se ve que ahí pudieron ingresar quienes todavía no habían podido. 34, 35. Bueno, vamos a terminar, voy a poner para que ustedes vean los resultados. Terminamos la encuesta y ahí tenemos 24 votos para la visión crítica y 11 votos para la visión estándar. Bueno, quienes plantearon, vamos a leer la afirmación para quienes no pudieron entrar porque somos casi 50. La afirmación dice: el principal aporte de la Revolución Francesa, siempre estamos hablando, acuérdense que esto era la actividad, el aporte de la Revolución Francesa para entender el surgimiento de las ciencias sociales. El principal aporte de la Revolución Francesa es la posibilidad de pensar a la economía capitalista como un sistema mundo, y a través de la ideología liberal poder lograr la institucionalización de las ciencias sociales para estudiar empíricamente la sociedad y poder influir en el cambio social. Esto dice la afirmación. Bueno, aquí hubo mayoría entre quienes piensan que esta afirmación está pensada desde la visión crítica. ¿Alguien que haya opinado eso se anima a ampliar, a decir por qué? ¿Cómo podríamos justificar que esta es una afirmación desde la mirada crítica? ¿Claudia? Un poco cuando hicimos el comentario con mi compañero con el que hicimos el audio, a lo que yo le transmití, lo que yo pensaba, era que tanto la Revolución Francesa como la Revolución Industrial hacían el clic, digamos, para empezar a pensar en sociedad.
que creo que tiene mucho que ver o es muy parecido a lo que dice la afirmación de este mundo económico, o algo así decía la frase. Necesariamente creo que necesitamos basarnos en lo empírico para poder hacer el cambio, para poderlo ver, y sin la crítica, si no hay crítica no cambiamos. Entonces, todas esas cosas que pasaron, digamos, en la sociedad hicieron abrir los ojos a muchas personas que, digamos, desde una visión un poco más objetiva, empezaron a entender por qué estaba mal y por qué se debía cambiar. Entonces creo que sí, pensar en sociedad, pensar en economía, el liberalismo, estas cosas fueron las que abrieron, digamos, las cabezas, las mentes de todas esas personas que se revolucionaron y bueno, en base a eso empezó, digamos, la modernidad y bueno, el crecimiento. Esa es un poco mi respuesta, por eso creo que es crítica. Si no hubiera crítica, no hubiera observación, si no hubiera observación de todo esto empírico, no hubiéramos avanzado, no estaríamos en la modernidad, no hubiera cambiado todo. Bueno, Tomás, muy bien, hay un montón de manos, buenísimo. Primero Tomás, creo que había sido. Yo considero que es crítica básicamente porque es una cita del texto de Impensar de las ciencias sociales y... No vale esa respuesta. Porque además habla de influenciar en el cambio. Yo creo que esa es la diferencia que tenía también la visión estándar de la crítica. Cuando habla de qué es lo que se puede sacar de cada hito histórico para influenciar, es una visión crítica. Yo creo que si hubiese sido estándar, hubiese tomado que lo que pasó es como consecuencia de la Revolución Francesa, más que como un aporte. Sí, en los dos casos, acá también estamos hablando de que es una consecuencia, ¿no? Pero es interesante esto que trae Tomás de la mirada sobre la acción, ¿no? Esto es decir, bueno, acá las ciencias sociales están para algo, ¿no? Es un conocimiento que es para algo, no es un conocimiento que es por el conocimiento mismo o que es un conocimiento para, digamos, como un acervo de la humanidad, sino que es un conocimiento que está orientado a influir en el cambio, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos una pista, digamos, que también nos ayuda a poner a este texto desde esa perspectiva. Luciano. Profe, yo lo vi desde el punto de vista de lo que hablamos recién, justamente el tema de la institucionalización y la frase que dice influir en el cambio social, justamente la mirada crítica es una mirada pesimista, como mencionaron recién, esto del conflicto y la necesidad de analizar los cambios, comparándolo con la visión estándar, que es una visión optimista, que es como que deja que la razón, que el progreso de la razón vaya fluyendo solo, y en el caso de la crítica sea como más una intervención para aplicar las ciencias sociales para beneficio de, por ejemplo, no sé, a ver, no se me ocurre nada ahora, pero... ¿De qué? Lo dice el texto. ¿Cómo? Lo dice el texto. ¿Para beneficio de qué? Lo dice el mismo como texto. Yo lo veo en el teléfono celular, tengo que salir y entrar. Ahí lo veo. Sí, para estudiar empíricamente la sociedad, digamos, e influir en el cambio social. El tema yo lo veía de esa manera. ¿Sí? Sí, te escuchamos. ¿Luciano? ¿Me escucha? Sí. Ahí está. ¿En qué había quedado, profe? Porque se me cortó, no escuché. No, sí. ¿Querías agregar algo? Pensé que te interrumpí, querías agregar algo más. No, así resumiendo, que la visión crítica es como más intervencionista para... Cuando el estándar no es intervencionista, digamos, deja que las cosas vayan fluyendo. No sé si me doy a entender. Yo diría, bueno, acá también, ¿alguien más quiere sumar algún comentario sobre la mirada de la visión crítica? Acá tenemos como, digamos, varios tópicos que son bien propios de la visión crítica, ¿no? Por un lado, esta idea de pensar la economía capitalista como un sistema mundo, o sea, no la economía capitalista como un modo de producción que nos permite acceder a una mayor cantidad de bienes, ¿no? Porque uno podría mirar y decir, bueno,
el capitalismo fue un sistema económico que sustituyó a un sistema económico anterior y que tuvo la gran ventaja de permitir un aumento en la producción de los bienes, acceder a una mayor cantidad de bienes que reemplazaron el trabajo humano incluso, porque bueno, la máquina de vapor permitió reemplazar el esfuerzo humano en un montón de actividades y permitió que esos productos llegaran a distintas partes del mundo, ¿no? Pero acá no está mirando eso, ¿no? Lo que está diciendo es que la economía capitalista la podemos mirar como un sistema mundo, es decir, como algo que tiene raíces e impacto en todos lados, ¿no? Y lo podemos pensar si lo vinculamos con los procesos del imperialismo, ¿no? O sea, porque el impacto de la Revolución Francesa y de la economía capitalista de la mano de la Revolución Industrial también fueron posibles, esa expansión fue posible gracias a que estas potencias europeas tenían sus colonias en África, en América, que eran las grandes compradoras de todas estas cosas que la Revolución Industrial creaba y necesitaba vender en algún lado, ¿no? Y a su vez tenían los lugares para obtener la materia prima que necesitaban para producir estas cosas, ¿no? Entonces, la visión crítica, por un lado, hace esa lectura, ¿no? No hace una lectura lineal del proceso, ¿no? Es decir, bueno, la economía capitalista permitió esto, acceder a una mayor cantidad de bienes, que claro que sí, eso es cierto, digamos, ¿no? O sea, nos permitió acceder a una mayor cantidad de bienes. Pero lo que está por debajo de eso, o por detrás de eso, o desde una perspectiva crítica, es también esta otra pata, ¿no? Entender que ese modo de producción fue muy funcional a los intereses imperiales de los impulsores o de las potencias en donde el capitalismo surge y desde donde se expande. Eso por un lado. Después también aparece esta cuestión de la ideología liberal, ¿no? Bueno, también ahí como marcar, las ciencias sociales no surgen de la nada o de una visión compartida por todo el mundo o de la única visión posible, sino que surgen desde la ideología liberal, ¿no? A lo mejor si la que triunfara en su momento hubiera sido el marxismo, bueno, tendríamos unas ciencias sociales diferentes, ¿no? Que, no sé, se organizarían de otra manera y estarían institucionalizadas de otro modo, y bueno, no sabemos cómo hubiera sido, eso es contrafáctico, pero bueno, tenemos las que tenemos porque nacieron de la mano del liberalismo. Y por último, esto de, bueno, lo que ustedes señalaban también, esto, bueno, son ciencias, conocimientos que surgen para algo, ¿no? Para servir a quienes gobernaban, para contener esos cambios revolucionarios que se dispararon como consecuencia de la Revolución Francesa. ¿Quién más levantó? Luciano quedó con la mano levantada, el S. Sí, yo solamente quería aportar una pequeña cosita. Respecto a esto que viene diciendo, que de hecho voy a bajar la mano, respecto a esto que viene diciendo Ceci, por ahí estaría bueno que también veamos esto como el autor específicamente, que habla del sistema mundo, Wallerstein en este caso, enfoca cómo ve que durante de esa época de la Revolución Francesa y demás, ya va viendo que esto se desarrolla todo en un entorno de, como decía Ceci recién, de imperialismo, de conquista, de expansión hacia otros continentes. Entonces, esto demuestra un poco las condiciones en las que se produce este conocimiento, ¿sí? Un conocimiento que se viene dando de forma progresiva, de forma lineal, de forma creciente, siempre tendiendo al progreso y demás de una sociedad donde no se tienen en cuenta ciertas cosas y que no se analizan otras. En este caso, Wallerstein está analizando, cuando habla de analizar desde un sistema mundo, está hablando de todo esto de que requiere el expansionismo, el imperialismo de Europa hacia otros continentes. Creo que todo el mundo sabe que más o menos en esa época surgió el tema de la conquista de América, de la expansión hacia África y demás cuestiones imperialistas desde Europa. Entonces, por ahí tener en cuenta eso de las condiciones en las que se da esta crítica, o cómo ve esta crítica en realidad las condiciones en las que se produce el conocimiento de las ciencias sociales, ¿sí?
No sé si me fui mucho o estoy por ahí. ¿Qué diría, por ejemplo, la visión estándar sobre esta relación entre la Revolución Francesa y las ciencias sociales? ¿Alguien se anima a plantear la relación desde la otra visión? De hecho, muchos plantearon en la actividad el tema de la Revolución Francesa y qué implicaba. Apunta también un poco a ese hito, la pregunta de Cecilia. Mirar la relación, esta afirmación que estábamos mirando recién planteaba la relación entre la Revolución Francesa y el surgimiento de las ciencias sociales, ¿no? O sea, cómo podemos mirar el surgimiento de las ciencias sociales a partir del acontecimiento de la Revolución Francesa. ¿Qué diría la visión estándar? Profe, puede ser un poco como lo que dije recién, de pensar en sociedad. La Revolución Francesa dio muchos cambios en lo que es la sociedad y son cambios del hombre. Todo lo que veníamos pensando hasta el momento eran hechos del hombre, cosas que se daban por él mismo y no había como que otra explicación. Entonces la visión estándar es como que va a seguir pensando así, que esto se dio porque al hombre le pasó, digamos, o sea, la revolución o todo lo que haya pasado, pero puntualmente la observación en el hombre, en los hechos que le surgen al hombre. No sé si puede ser algo así, la visión estándar. ¿Tomás? Puede ser que la estándar sería básicamente que hubo una ruptura con el régimen antiguo y eso que junto con la revolución industrial y demás generó un caos en la sociedad y se necesitaba algo para poder controlarlo, una ciencia en sí. Esa es la mirada de la visión crítica que veníamos charlando hasta recién, ¿no? Esta idea del conocimiento para controlar o para... digamos, o sea, para mí no es controlarlo, sino es plasmarlo en algún lado, que la observación quede, digamos, como un hecho, como algo escrito, como un legado, algo así. No para controlar. Porque ¿no? Hagan de cuenta que no cursaron ciencias sociales. ¿Qué pensaban, qué sabían ustedes de la Revolución Francesa hasta este momento? Ustedes dijeran, bueno, no sé, ¿por qué fue importante la Revolución Francesa como hecho histórico? Sin haber leído a Wallerstein y en ninguno de los textos de la materia. Ayeselen dice que es debido a una evolución de la razón, la Revolución Francesa. Concretamente, ¿de qué o en qué sentido, digamos? La abolición de la monarquía fue en realidad... sí, es la Revolución Francesa, así estudiamos en el secundario. Sí, o sea, es un acontecimiento importante porque implicó el fin de la monarquía o el comienzo del fin de la monarquía. ¿Y eso qué implicancias tiene? O sea, ¿por qué el sistema se reemplazó? ¿Cuál fue el sistema que reemplazó a la monarquía? La república, ¿no? Un sistema republicano, ¿no? Entonces supone que ya no es el poder que ejerce el monarca despóticamente, que hace lo que quiere y toma decisiones sin control, sino que es un poder que, bueno, con todos sus matices, ¿no? Acá simplificamos, pero que es un poder que tiene el pueblo, y es el pueblo el que delega ese poder en sus gobernantes, y entonces puede controlar cómo se ejerce ese poder, y eso implica un protagonismo muy importante del ciudadano, ¿no? O sea, la Revolución Francesa implica el surgimiento de la figura del ciudadano, ¿no? Estos tres, el lema clásico de la Revolución Francesa, que lo habrán escuchado, esto de libertad, igualdad y fraternidad,
y pone en el centro al hombre, ¿no? Y es bien moderno en ese sentido la Revolución Francesa, ¿no? Esta cosa de decir, no, ¿qué soberano con el poder divino? ¿Qué monarca que va a venir acá a decirnos lo que tenemos que hacer despóticamente? Nosotros somos hombres capaces de tomar nuestras decisiones y somos ciudadanos y podemos gobernarnos y podemos tener nuestras decisiones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la Revolución Francesa permitió también afianzar el poder del ciudadano, de la persona común, que no depende, ahí también había una tutela, un poco esto que decía Kant, ¿no? Bueno, la tutela de un monarca, la tutela de... Acá son los ciudadanos los que toman el poder, los ciudadanos entre comillas de ese momento, ¿no? Pero esta idea de la ciudadanía, ¿no? Bueno, es el ciudadano el que toma el poder y en todo caso lo delegará en un representante, y eso permite un sistema de gobierno que es, bueno, que es más democrático, si se quiere. A partir de ahí van a empezar a circular también estas ideas de la democracia, que implica un régimen de gobierno más racional. Bueno, y con estos ideales que también implican cómo hacemos para vivir en sociedades más igualitarias, etc. Eso es lo que sabemos más o menos de la Revolución Francesa, y podríamos decir que esa historia oficial, entre comillas, es la historia de la visión estándar, ¿no? Porque es una mirada, una lectura que no problematiza ese acontecimiento, ¿no? Sino que al contrario, ¿no? Lo que ve es un acontecimiento histórico apoyado en ideas muy fuertes, las ideas del iluminismo también, que implica todo un cambio en la concepción de hacer política, de gobernar y ser gobernados, de empezar a pensar en los derechos, ¿no? Los derechos que tienen las personas, es decir, ciudadanos como sujetos de derecho. Bueno, ahí hay toda una mirada de ese acontecimiento que permite darle otra entidad a la persona, ¿no? Entonces ahí también uno puede pensar, bueno, acá las ciencias sociales lo que hacen es, en este proceso de una mayor importancia que tienen este protagonismo de las personas en su propio gobierno, en los fenómenos sociales, etcétera, bueno, ahí las ciencias sociales tienen mucho para hacer, ¿no? Bueno, pueden estudiar eso, pueden aportar conocimiento, pueden nutrirse de eso, ¿no? Pero esa, que sería la mirada que hace la visión estándar, que también es esa mirada como oficial de la historia, es una mirada que no problematiza ese proceso, ¿no? La visión crítica, en cambio, sí lo va a problematizar, ¿no? Porque va a decir, bueno, sí, este proceso permitió todo esto, pero cuidado, porque también tiene toda esta otra carga que también podemos aportar a esa lectura, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ay, esa voz. Sí, profe. Bueno, espero que se entienda y que no estemos haciendo más, que yo no esté haciendo más rollo. ¿Sí? Bueno, porque, digamos, ahí en esa actividad que hicimos, la idea era poder eso, pensar los hitos en relación con el surgimiento de las ciencias sociales, y no alcanzamos a dar ese pasito de mirar esa relación entre el hito y el surgimiento de las ciencias sociales desde alguna de estas visiones, ¿no? Por eso también la idea era que la podamos conversar un poco acá, ¿no? También haciendo la aclaración de que, por un lado, el surgimiento de las ciencias sociales es multicausal, podríamos decir, ¿no? O sea, en realidad todos estos hitos de alguna manera explican el surgimiento de las ciencias sociales, ¿no? Nosotros hacemos este ejercicio, que es un ejercicio analítico, de aislar algún hecho histórico o alguno de estos hitos y pensar su relación, pero sin olvidarnos que en realidad la Revolución Francesa está relacionada con la Revolución Industrial, y está relacionada con la Revolución en Estados Unidos, y está relacionada con el Iluminismo, que ustedes mismos también en la actividad lo plantean a eso, ¿no? Bueno, entonces, esa es una aclaración. Y la otra aclaración es esto de que desde las dos visiones son importantes las ideas y son importantes los hechos, ¿no? Pero la diferencia es el tipo de problematización que se hace, ¿no?
y cómo siempre la visión crítica va a tratar de, bueno, mirar un poco más allá, ¿no? Bueno, qué es lo que hay detrás de esos acontecimientos, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué implica en términos de poder, de desigualdades? Y bueno, y siempre es como esa mirada que digamos, pone el foco más esto en el conflicto y en las desigualdades que están alrededor de ese fenómeno, de lo que estemos mirando. Algo más para aportar, Ceci. También la revolución crítica mira quiénes son los actores de promulgar esta revolución. Por ejemplo, en el caso de la revolución francesa y la industrial, quiénes son los principales actores, quiénes son los que llevan adelante estas ideas de libertad, igualdad y fraternidad. En el caso de la revolución americana también, incluso en el caso de la revolución de Mayo, nosotros podemos ver quiénes son los que llevaron adelante la independencia de España. Entonces, por ahí también ver que la revolución crítica hace, que la visión crítica hace esto. No solamente mira los hechos históricos, no solamente mira esto, sino que ve quiénes son los que llevan adelante, qué beneficio obtienen y demás cosas. ¿Sí? Ahí, Daniela, te levantó la mano. Sí. Quiero decir una cosa antes porque tiene que ver con esto. Ayer estuve en una charla que era sobre constitucionalismo crítico, ¿no? O sea, nada que ver en la Facultad de Derecho, pero súper interesante la charla porque era desde una perspectiva de género y una de las cosas que planteaba esa perspectiva teórica, que era una perspectiva crítica sobre el constitucionalismo, justamente lo que analizaba era las condiciones de surgimiento de la Constitución, ¿no? Esto de, bueno, ¿quiénes formaban parte de ese poder constituyente que hizo la Constitución en 1853? ¿No? Bueno, eran varones de la burguesía colonial de ese momento, blancos, ¿no? Entonces ahí nosotros somos herederos de una Constitución en donde no participaron las mujeres, no participaron los pueblos originarios, no participaron los negros, y todos formaban parte del territorio, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿cuáles son las consecuencias de tener una Constitución hecha con esas características? ¿Y qué implica que estén todas esas ausencias en la letra de la Constitución, ¿no? Bueno, simplemente para poner el ejemplo de cómo esta mirada crítica la podemos aplicar a cualquier cosa y siempre implica problematizar, ¿no? Porque uno podría decir, está buenísimo que tengamos una Constitución, tuvimos la Constitución en 1853, el pueblo se debe una Constitución. Sí, todo bien, pero si empezamos a desmenuzar un poco esto, ¿no? Que se le dice, bueno, ¿quién es ese pueblo? ¿Quiénes lo integraban? ¿Y qué implica que algunos sí, otros no? Sí, Daniela. Daniela, ¿estás ahí todavía? Creo que tiene el micrófono activado, está intentando hablar y no se le escucha. No sé si es eso lo que le debe estar pasando. Sí, no te estamos escuchando. ¿Querés escribir la pregunta o el comentario? ¿Querés escribirlo, Daniela? Porque no te estamos escuchando. Sí. En la primera afirmación, ¿qué duda te quedó? Ahí la primera afirmación era esto de que mientras la visión estándar se centra digamos, la mirada sobre las... Sí, o sea, no era correcta. No era correcta porque no es que la visión estándar se centra en las ideas y la visión crítica se centra en los hechos, ¿no? Estaba como formulada un poco tramposa, a propósito. No era que digamos, la visión estándar se centra en las ideas y la visión crítica en los hechos. Las dos visiones, al momento de explicar un fenómeno, un proceso histórico, lo que sea, tienen en cuenta las ideas de la época, ¿no? Esto que miramos nosotros en la modernidad.
bueno, el iluminismo, el racionalismo, el empirismo, el liberalismo, las ideologías, bueno, las ideas son importantes y también son importantes los hechos, ¿no? Bueno, la visión estándar para explicar la modernidad y las ciencias sociales toma en cuenta el iluminismo, toma en cuenta la revolución industrial, toma en cuenta la revolución francesa, y esos hechos son tanto cuestiones que son hechos históricos como ideas que en ese momento estaban circulando. Lo mismo con la visión crítica. Lo que las diferencia es justamente esa perspectiva, ¿no? ¿Qué hace? La manera de mirar esos hechos sociales, ¿no? Que en un caso es una mirada, digamos, que no problematiza ese hecho histórico, que es como más descriptiva, si se quiere, y que en el caso de la visión crítica sí es una mirada que trata de, bueno, de cuestionar, de mirar cómo hacer una lectura más amplia y poder identificar cuáles son los intereses que estaban en juego en ese momento, cuáles eran las condiciones en las que estas situaciones se dieron, cuáles eran los actores que estaban ahí interviniendo, ¿no? Hace como una mirada un poco más, más crítica justamente, ¿no? ¿Se entiende, Daniela? Bueno, buenísimo. Ahí Liliana sí dice, a lo largo de la historia entiendo que los actores que deciden tienen intereses propios y no les permitieron participar a los otros actores por considerarlos inferiores. Exacto, ¿no? Pero hay una historia, exacto, basta hacer una lectura con nuestra historia argentina que hablan de la barbarie. Nuestra historia se construyó así, nosotros tenemos un Estado argentino que se construyó diciendo que los argentinos descendemos de los barcos, ¿no? Bueno, y esa es una lectura de la historia, pero esa, si uno hace una lectura crítica de la historia, uno puede discutir un montón con esa visión, ¿no? Porque no es cierto, porque en Argentina había población originaria y hay todavía población descendientes, digamos, originarios, y en Argentina también hubo negros, esclavos, que luego muchos de ellos tuvieron su propia descendencia y todavía ahora tenemos descendientes de negros, y eso es Argentina, ¿no? También. Pero bueno, también hay una construcción histórica que es una determinada lectura de los hechos, ¿no? Es una lectura simplificada que, como la visión crítica pone de manifiesto, es una mirada que responde a ciertos intereses, ¿no? La historia uno también podría mirar, así como miramos a las ciencias sociales desde esta perspectiva crítica, también podemos mirar a la historia como una disciplina dentro de las ciencias sociales desde esta perspectiva, ¿no? Bueno, la historia durante mucho tiempo es la historia oficial, ¿no? Podríamos empezar del descubrimiento de América, ¿no? Bueno, todo lo que implicó ese proceso y mirarlo críticamente. La construcción del Estado argentino, ahí hacemos una lectura crítica también con esto que vos planteás, ¿no? El tema es que no siempre esa lectura crítica que vos haces, Liliana, es la lectura que todo el mundo tiene. De hecho, en la escuela, la historia que se enseña no es esta historia crítica, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, bueno, celebramos el 12 de octubre y la conquista del desierto era lo más, y tenemos calles que se llaman Julio Argentino Roca, bueno, y esa es la historia, ¿no? Ese es un buen ejemplo para pensar esto de qué significa la visión crítica. La visión crítica es eso, es como hacerle preguntas de esa historia oficial. Sí. Pero cuando uno empieza a profundizar en la historia, cuando uno va a los hechos, a cómo se fueron sucediendo los hechos, a cómo se fue sucediendo el registro histórico, empieza a darse cuenta que lo que nos decían o lo que nos querían enseñar no era cierto. Desde la llegada de la conquista, cuando los encomenderos se les repartía la tierra y ellos eran los que disponían de la vida del indio y ellos los que decidían sobre la vida, sobre si realmente se les iba a dar de comer o no. Realmente, cuando uno profundiza un poco sobre la historia de los hechos, sí, se genera esto de la crítica y deja de ser tan bonito el hecho de la llegada. Sí, en cualquier disciplina. Nosotros ahora estamos leyendo las ciencias sociales, pero eso, podemos mirar la historia, podemos mirar la medicina, ¿no? Uno diría, ay, qué buenísimo la medicina, los progresos médicos que desde tan temprano
pudimos, bueno, y la historia de la medicina es una historia tremenda si la miramos desde el punto de vista crítico, ¿no? Bueno, ¿quiénes eran los conejillos de Indias con los que se estudiaba? ¿Qué tipo de, todavía hoy, qué tipo de enfermedades se estudian más que otras? ¿No? Entonces, no es que el conocimiento es un conocimiento siempre maravilloso y destinado a obtener la verdad y a generar el progreso de la humanidad. Bueno, sí, en gran parte sí, pero también tiene este otro costado, que si lo miramos críticamente lo descubrimos, de que bueno, hay intereses, hay un conocimiento que es más valioso que otro, porque sirve a intereses que son más poderosos. Bueno, cualquier disciplina que miremos tiene estas cosas, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos interesan las ciencias sociales porque, bueno, las ciencias económicas son ciencias sociales, y para poder mirarlas de una manera más realista, ¿no? También para poder entender la teoría económica, porque, bueno, así como está el constitucionalismo crítico, también hay miradas críticas sobre la economía, y bueno, ¿no? Uno dice, bueno, el homo economicus, que es el supuesto de las teorías económicas. Bueno, ¿quién es? ¿Qué es el homo economicus? ¿No? ¿En la realidad alguien vio un homo económico alguna vez? No, bueno, es un supuesto, es una entelequia, sí. Pero ¿qué pasa con la diversidad? O sea, ella está suponiendo que el ser humano es único y que tiene las mismas características, y en la realidad vemos diversidad de personas, con diversidad de situaciones y de contextos y de condiciones, y hay una teoría económica que está explicando lo mismo para todos, ¿no? Bueno, como para pensar ese tipo de preguntas, ¿no? La visión crítica sirve para eso, para simplemente hacer esas preguntas que nos amplían el conocimiento. También un poco lo que decía Liliana, ¿no? Bueno, cuando uno hace esas preguntas y busca un poco más, aprende más, porque bueno, mira estas otras realidades. Bueno, tenía un ejercicio más que tenía que ver con los problemas epistemológicos, pero no sé cómo están de ganas y de tiempo. Que en realidad es una entrevista a una química que habla sobre las ciencias sociales, si las ciencias sociales son ciencias o no. Y bueno, era para que veamos el video y que charlemos un poco esto vinculado con los problemas epistemológicos. Sigamos, muy bien, tenemos un público entusiasta, qué bueno. Bueno, entonces ahora voy a cambiar, esperen que tengo que cambiar la configuración del micrófono, vamos a ver el video, y la idea del video es que, a ver, esperen que acá había anotado las preguntas, acá. Primero que traten de ver o de escuchar o pensar cuáles son las palabras que les suenan familiares. Ella ahí, esta persona que habla, es una científica, una química, bueno, usa muchos términos que nosotros también estudiamos en este eje 2, ¿no? Entonces, por un lado eso, poder identificar, anótenlas, traten de fijar cuáles son esas palabras que les resultan familiares de acuerdo a lo que estudiamos en el eje 2, y después, ¿cuál sería el problema epistemológico al que ella haría referencia en la entrevista, ¿no? Ella habla de si las ciencias sociales son ciencias o no. Entonces, bueno, ¿a qué problema epistemológico correspondería lo que ella plantea y qué posición toma ella en este problema, ¿no? Porque, como vimos, los problemas, cada uno de esos problemas epistemológicos tienen diferentes respuestas o diferentes posicionamientos, ¿no? Entonces sería ver, bueno, a qué problema hace referencia y qué posicionamiento toma ella. Bueno, ahora voy a cambiar el audio. Es una discusión antiquísima, ¿no? La discusión de qué es ciencia. Me voy a meter en la palabra de qué es ciencia o no, porque es una discusión que creo que está en todo el mundo. Yo creo que las ciencias exactas
que se pelea con las ciencias naturales también, y dentro de la facultad donde tenemos paleontología, geología, pero biología, química, física, matemática, también las peleas se dan entre esos, digamos, esas áreas. Ninguno tiene claro que no hace ciencia, todo el mundo piensa que hacer ciencia es diseñar un experimento, tener una hipótesis, llevar a cabo el experimento, ver si puedo comprobar la hipótesis, o sea, una cosa que es una línea muy definida y es una sola forma de ver la ciencia. Hay muchas otras formas de ver la ciencia, digamos, no me quiero meter en conocimientos epistemológicos porque ya no me acuerdo mucho de todo eso, aunque lo vi varias veces, pero bueno, prefiero quedarme con lo que me queda. Son otras formas de aplicar otros métodos de investigación. Yo creo que lo que define la ciencia es aplicar métodos de investigación para generar conocimiento, con lo cual hay muchas cosas, muchas ciencias que yo considero que no son ciencias porque no aplican ningún método de investigación para generar conocimiento, no las voy a decir. Sin embargo, las ciencias sociales lo hacen, las humanísticas, la antropología, la arqueología, bueno, la arqueología tiene, dentro de la arqueología también mucha discusión sobre qué es científico, qué no es científico, o sea, hay muchas cosas que no son científicas, pero hay muchas áreas que son científicas dentro de la arqueología. Por ejemplo, había una rama que se llama arqueometría dentro de la arqueología, que es muy nueva también, y se encarga de hacer un poco lo que hacemos nosotros, pero desde el área arqueológica. Entonces ellos están mucho, son los que salen a buscar interdisciplinaridades, químicos, físicos, biólogos, que los ayuden a resolver problemas arqueológicos, desde la materialidad. Pero las ciencias sociales tienen un montón de formas de estudio, son un montón de objetos diferentes y que quizás nosotros en las ciencias exactas nos cuesta ver cuáles son esos objetos. Pensamos que los objetos en la sociedad y ya está, y en realidad los objetos son muchísimas más cosas, que no tienen por qué ser cosas concretas, y está muchísimo entenderlos. A ver, dentro de las ciencias sociales debe haber un montón de áreas y investigaciones que uno dice, ¿y esto para qué sirve? Pero dentro de la química también, y la física también, la matemática, y sigo. Que haya investigaciones que a todos nos parezcan que son más importantes, son menos importantes, no tiene nada que ver con ser ciencias o no ser ciencias. O que se investigue bien o se investigue mal. Puede haber áreas que son interesantísimas y se investiguen mal también. No sé, es muy variado. Tengo opiniones por todos lados de eso. ¿Cómo se llama la materia? Ni siquiera del CBC. Claro, pero después yo cursé acá, teoría de la ciencia y todo eso, que me terminó generando más dudas que certezas. Yo pensé que la... Bueno, lo voy a filmar. Bueno, es una entrevista así como bastante vivencial, pero es interesante esto que ella plantea, porque lo plantea así como en un lenguaje como más coloquial, y nosotros podemos de ahí tomar algunas cosas para revisar esto que estudiamos en el eje 2, ¿no? Esta primera consigna que yo les había pedido, no sé si alguien lo hizo o pudo identificar palabras o algunos términos que identificaron que ella usaba y que son familiares a lo que estudiamos en el eje 2. ¿No les resonó nada? A los métodos. Hablaba en su momento esto de los experimentos, esto, ¿no? Bueno, a quienes dicen que es ciencia solo lo que es un experimento que prueba algo. Y habló también esto del límite entre qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿no? Nosotros en el eje 2 vimos que eso tiene un nombre, esta disciplina que se encarga de establecer cuáles son los parámetros o los criterios para determinar qué es científico y qué no lo es. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama ese término? Ella lo nombra ahí.
dice, en un momento habla de la epistemología, exacto, las cuestiones epistemológicas. De lo que ella está hablando en esa entrevista es de cuestiones epistemológicas, ¿no? Que ella dice, bueno, no sé, lo estudié hace mucho, lo estudié en el cursillo de ingreso, ¿no? Como ustedes van a decir seguramente de acá a unos años. Me dice, no, esto lo estudié cuando estudié sociales y estudié eso de la epistemología. Bueno, eso, ella está hablando de cuestiones epistemológicas, porque está hablando de qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿no? ¿Cómo delimitamos esto de cuándo un conocimiento es científico y cuándo no lo es? Y ella plantea todas estas dudas. Bueno, no quiere decir que si una investigación es importante es científica y si no es importante no es científica. O sea, la importancia no es un criterio de delimitación, ¿no? Ella está hablando ahí como que va despejando qué es lo que en definitiva delimita un conocimiento científico de uno que no lo es. Lo que sí está claro, y lo que ella plantea, es que las ciencias sociales son ciencias, ¿no? Y plantea algunos porqués, ¿no? Y entre ellos, esta cuestión de la aplicación del método, ¿no? Bueno, es una ciencia porque aplica un método, aplica una metodología para llegar a sus resultados, que, bueno, ella no lo dice, pero el método es importante porque el método permite contrastarlo, ¿no? Esto que decíamos al principio, que plantea Comte sobre el conocimiento metafísico y el conocimiento positivo. O sea, la filosofía es incontrastable. Yo no puedo, si yo quiero repetir la investigación que hizo, no sé, Aristóteles o Platón, y bueno, no sé, tendría que meterme, primero tendría que volver a nacer alguno de ellos, y yo me tendría que meter en su cabeza para ver cómo pensaron. O sea, no lo puedo repetir, es irrepetible, porque tiene que ver con la especulación. En cambio, la ciencia es un conocimiento, como sigue un método, eso permite que otra persona vuelva a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, una vacuna, un científico que hace una vacuna, sigue un método científico, deja anotado todo siguiendo ese método, y entonces si viene otro y quiere comprobar si eso es así o no, bueno, mira y dice, este siguió este método, hizo esto, yo también lo pruebo, hago eso, y veo que tengo, ¿no? En las ciencias sociales lo mismo, hay una teoría que explica el funcionamiento del mercado. Bueno, yo quiero explicar el funcionamiento de este mercado puntual, agarro esa teoría, sigo ese método y veo qué pasa con este mercado que yo quiero analizar. En definitiva, por eso es importante el método en la ciencia. Bueno, ¿sobre qué problema está hablando ella? ¿Sobre cuál de los 3 problemas epistemológicos está hablando? No hacemos la encuesta esta vez. Esto es a jugarse así a quemar ropa nomás. Habla sobre la existencia de la unidad epistémica, sí, unidad epistemológica. ¿Por qué? Esa era la pregunta que venía después, Victoria. Claro. Está hablando de ese primer problema, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué? No, díganlo ustedes, no lo voy a escuchar. ¿Alguien se anima a decir por qué? Dice que tiene las ciencias sociales tienen un método y un objeto de estudio. No, varios, ¿no? Y esa es una clave para pensar ese primer problema, ¿no? Ella está diciendo que las ciencias sociales no tienen una sola manera de proceder, ni tienen un objeto claro, preciso y definido, ¿no? Dice, las ciencias sociales son re variadas, nombra un montón, la antropología, la arqueología, bueno, no me acuerdo cuál otras nombra. Bueno, tienen diversas maneras de analizar y de estudiar y de aplicar su método, y sus objetos son variados, y eso no hace, digamos, o no es un obstáculo para que sea ciencia. Es ciencia, las ciencias sociales son ciencias, y usan modalidades y métodos variados para investigar, ¿no? Que incluso se pueden cruzar. Bueno, ya dice ahí, la arqueología se cruza con la química, bueno, pero las ciencias sociales tienen variedad de métodos, ¿no?
Incluso ella plantea explícitamente esa discusión del primer problema epistemológico cuando dice, hay quienes piensan que lo científico es un experimento, ¿no? Lo científico es quien hace un experimento y prueba, tiene una hipótesis y comprueba esa hipótesis en el experimento, ¿no? Y eso solamente es ciencia. Bueno, esa sería la mirada que plantea que hay unidad epistémica, ¿no? Y que dice, bueno, hay una sola manera de hacer ciencia, que es esta, de los experimentos propios de las ciencias naturales o de las ciencias exactas, y entonces, si las ciencias sociales quieren ser ciencias, hagan esto, hagan este experimento, sigan este método de las ciencias naturales. Pero ella está parada en esta otra respuesta a ese problema, que no acepta la unidad epistémica y que en cambio lo que dice es que no hay un solo método. Bueno, las ciencias naturales y las ciencias exactas tendrán su método, respecto a que lo sigan. Las ciencias sociales, que son ciencias, tienen otros métodos diversos para obtener su conocimiento. ¿Se entiende? Bueno, algo que les haya quedado del video, que no les haya quedado claro, o que les, no sé, quieran comentar, alguna cosa que por ahí escucharon del planteo y les gustaría como aplicar de otra manera. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, comentarios, dudas, vamos a ponerle punto final a esta tutoría. Bueno, con este compromiso de que les vamos a devolver lo antes posible, sean flexibles, porfa, en el parcial. Lo seremos. Trataremos. Ustedes traten de leer a conciencia, de relacionar, no copien textual porque el texto sirve para la lectura, la reflexión y la aplicación a lo que nosotros le damos como consigna. No hay, acá no es una visión estándar del parcial, lineal, y voy a encontrar en dar párrafo la respuesta, sino en la interrelación que van a tener entre los distintos autores, los distintos materiales, ¿sí? Es como la consigna y fijar una posición y justificar esa posición, ¿sí? Sí, hay pregunta de Victoria si los autores del eje 2 entran. No sé puntualmente qué autores, lo que entra del eje 2 es lo que está en la guía, o por supuesto lo que está en el aula, el recorrido correspondiente al planteo, a la presentación, digamos, de los problemas epistemológicos, la guía de estudio, que es hasta el punto 2, como dijimos antes, y además el capítulo de Klimovsky en donde habla de la epistemología, esto de qué es la epistemología, ¿no? Eso. No, todo el de Mardones no, por ejemplo, porque Mardones ya entra como más específicamente dentro del primer problema. Bueno, por nada. Bueno, que estén muy bien, buen fin de semana y nos reencontramos la semana que viene ya con las devoluciones y con el parcial. Profe, perdón, ¿hasta qué punto dijiste del eje 2 va? O sea, de la guía del estudio. ¿Hasta el 2 completo? Sí. Bien, gracias. De nada. Adiós, adiós. Zoe, Martín, Luciano, Ayelén, Franco, ¿algo en particular que quieran consultar? Igualmente. Vos también. Que coman, Chao.
Que comen rico asado y locro. Locro. Ah, sí, empanada. sí. Unos Panqueques con dulce de leche, pastelillo. Ah. Chocolate con churros. Y encima se presta el tiempo. Sí, se represta. Bueno. Yo estuve voy todo a- el tiempo sin la cámara porque lamentablemente mi internet cada día estamos peor, chicos. Chicas. Está silenciado, ese. Sí, me lo imaginaba. Franco, Zoe, Luciano. No, me parece que dejaron la compu y... ¿Están ahí? Martín. No, bueno, los voy a... Con mucho cariño los voy a quitar de la llamada porque me parece que dejaron la compu... O se quedaron dormidos.